Hoy os presentamos a Adrián y Andrea, que hace poco que cumplieron uno de sus sueños, que fue comprar su casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy ¿Bien? contentos. Muy contento. ¿Cómo nos conocisteis? Pues paseando por Coria. Sí, ¿No? habíamos hecho también un trabajo previo de campo, ¿no? Sabíamos que Coria era nuestro target por presupuesto y demás. Y luego eso, paseando por Coria, al final tú ves que muchos carteles son de Camarón y eso es lo que te hace decir, vamos a entrar en Camarón. ¿Qué fue lo primero que os llamó la atención de nuestra inmobiliaria? Pues hablamos también con otras inmobiliarias y lo que nos ofreció Camarón literalmente es confianza. O sea, nos hicieron caso. Nos sentimos escuchados. Yo puedo entender que nosotros, que es lo que nos dieron a entender, somos jóvenes y a lo mejor tú entras en una inmobiliaria, pero realmente ellos no saben si tú quieres comprar o no. En tu caso sí era real, queríamos comprar. Y vosotros nos hicisteis caso desde el minuto 1. ¿Qué era lo que más os preocupaba antes de iniciar el proceso de la búsqueda y de la compra de la vivienda? ¿Qué preocupaciones teníais? Sí, primero que al final teníamos unos requisitos que nuestro miedo era que no se ajustara a lo mejor a la realidad, que fuera algo, ¿no? Algo demasiado idealizado. Y luego también los trámites burocráticos, porque nosotros no tenemos ni idea del campo y claro, la dificultad que nos podía suponer a nosotros el gestionar todo eso. ¿Y cómo os sentisteis durante todo ese proceso con nosotros? Muy acompañados, eso puedo responder yo, muy acompañados. Al final, uno siempre tiene miedo e inseguridades, porque es una suma de dinero importante. Entonces, al ser la primera vez, uno piensa, ¿hasta qué punto me estoy jugando mi dinero? Realmente siempre te lo estás jugando. Entonces, el hecho de que tengas un soporte, alguien que te ayude, que te asesore, te tranquiliza bastante. Entonces, sí, había sentimientos de inseguridad y de tranquilidad, pero es verdad que gracias a vosotros nos sentimos acompañados. O sea, eso es cierto. Si tuvierais que describir la atención recibida con una sola palabra, ¿cuál diríais que es? Yo diría familiaridad. O sea, al final nos hicisteis sentir como en casa. O sea, trabajabais muy bien en equipo, nos transmitisteis esa seguridad, esa confianza y no nos sentimos como extraños, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Como Sí. Os sentisteis arropados. Arropados, claro. Como cuando estás con una persona conocida que te quiere ayudar. Exacto, sí. Sabiendo que hay alguien detrás que dice, si la fastidia, ya estamos nosotros para solucionarlo. Exacto. Esa era un poco la sensación que teníamos, la verdad. Sí. Muy bien. ¿Cuántas casas visitasteis antes de elegir la que ya dijiste y esta es para nosotros? Pues yo creo que en torno a 10 más o menos. Sí, en torno a 10. Unas 10. Y algunas de ellas varias veces. Sí. En torno a 10 y varias veces. Vale. ¿Qué os motivó cuando entrasteis ya en la casa elegida? ¿Qué os motivó a decir, esta va a ser nuestra casa? Pues lo primero yo diría que la confianza que nos transmitió nuestra asesora, en este caso Maite, que nos dijo tanto lo bueno como lo malo, que no nos intentó vender la casa como tal, sino decir, oye, mira, fijaros bien en esto, en lo otro, si se ajusta a lo que vosotros os podéis permitir, hay que hacer una reforma. Entonces eso nos dio también confianza, porque al final tienes que ver lo bueno y lo malo y luego tú ya decidís sobre qué es lo que te interesa, ¿no? Sí, al final hay una variable que es el presupuesto. Dispongo este dinero para hacer esto. Desde el principio, las casas que nos enseñaste se ajustaban a eso. A lo que queríamos. Y luego, dentro de ese presupuesto, elegimos esa después de varias veces, la fuimos a ver varias veces. Entonces, jamás Maite nos lo aconsejó, dijo, lo ideal es ir varias veces a ver la casa. No siempre del mismo modo, es decir, una segunda vez ir acompañados, por ejemplo, de un albañil o alguien que entienda y que os asesore. Entonces, desde un principio nos dijeron, la casa le hace falta una pequeña reforma, pero veréis que todo se ajusta dentro del presupuesto. Y luego la casa también nos gustó mucho, claro, tenía mucho potencial, sí. ¿Qué parte del proceso diríais que fue más fácil gracias a tener en manos de Inmobiliaria Camarón el proceso? Es verdad que fue todo el proceso muy fácil y en nuestro caso
fue muy rápido. O sea, yo tengo la sensación de que al final comprar una casa, o al menos lo que yo tenía en mente, como que lleva muchos meses por delante, ver casa, decidirte, hacer trámites, y en nuestro caso fue en 4 meses teníamos ya la casa elegida. O sea, no sé si esa casa era para nosotros desde el minuto 1, ¿no? Sí, luego, Sí. Al ser algo que nunca habíamos hecho, Claro. si uno piensa, sucederá si lo hubiera hecho por mi cuenta sin una inmobiliaria. No lo hubiéramos hecho. Pues a saber, porque es que son unos trámites, unos papeles que si uno no los conoce, No. Da un poco de... Claro. Pues puedes equivocarte Claro. y tener unas consecuencias más graves. Entonces, en ese sentido, todos esos trámites, como ha dicho Andrea, pues nos lo hicisteis todo muy clarito, muy fácil. Claro. Al final, como en cualquier ámbito de la vida, te tiene que asesorar un profesional. Nosotros no entendemos de este campo, con lo cual vosotros nos asesorasteis muy bien y al final nos transmitisteis esa confianza. Y fue lo que Sí, tal cual. Eso es. ¿Qué sentisteis al recibir las llaves de lo que ya era vuestra casa? Ese momento en el que firmáis en notaría, tenéis las escrituras de la propiedad y os damos las llaves. ¿Qué sentisteis? Yo, la verdad, uno piensa, Como bueno, si fuera un pues sueño, la verdad, como que no eres consciente de lo que estás haciendo. exacto, Como, apatía. sí. O sea, fue una sensación rara porque fueron muchos papeles, Claro. muchos meses, pues una suma de dinero. Entonces, al final, cuando tú tienes las llaves, Como, ¿ya? ya, entonces, la felicidad te va viniendo Sí, como poco a poco. Claro. Poco a poco, a medida que tú vas viviendo en la casa. Pero yo lo que sentí fue alivio. Sí, Decir, ya está a partir hecho. de aquí en Sí. adelante, no hay tanto papel, o al menos no hay papeles. Sí. Como un peso quitado de encima ya, Sí. ¿no? Sí. Y luego Sí. la felicidad viene después. Sí. Poco a poco. Bueno, ahora estáis bien, ¿no? Ya Sí, vivís muy allí, contentos, sí. la habéis hecho vuestra, Sí. vuestro gusto, Sí. Hemos ¿no? hecho una reforma también. Hemos hecho muy a nosotros, sí. Qué bien. Y por último, ¿recomendaríais para las personas que quieran comprar una vivienda, les recomendaríais Inmobiliaria Camarón? ¿Y por qué? Yo, definitivamente, sí. Y sobre todo, a un público joven, que es verdad que uno dice, Ujú. bueno, pues tienes 20 y muchos o 30 y pocos, no tienes mucho dinero, entonces no eres un cliente potencial. Vosotros desde el minuto 1 nos hicisteis caso. Sí. Porque, Eso fue el factor, ese fue el factor. Sí. Porque nosotros no teníamos experiencia de haber comprado previamente. O sea, era la primera vez en contacto con una inmobiliaria para comprar. ¿A que sí? No teníamos la experiencia de haber comprado antes. Entonces nos sentimos escuchados por vosotros. ¿Nos tomasteis en serio? O sea, que yo creo que es... Sí, porque traíamos desde un inicio unos requisitos muy específicos y pensábamos, es imposible esto. Y luego fuisteis capaces, o sea, es que nos completasteis la ecuación. Qué bien. Sí, es verdad. No fue de la noche a la mañana. No, claro, hubo llevo muchos un meses de proceso, búsqueda y de tal. pensar, de Y nosotros le echamos también horas. Claro, O sea, pero que sí, que nos facilitasteis mucho el proceso. Sí. Sí. Muchas gracias por participar en estas entrevistas y encantada de conocer. Igualmente, muchas gracias. Gracias a vosotros. Camarón, tu inmobiliaria de confianza, tu inmobiliaria de siempre.